Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que la bendición de Dios sea en sus hogares y en sus vidas. Estamos transmitiendo, mejor dicho, el programa El Poder de la Verdad, llevándoles las enseñanzas maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo y de sus apóstoles, que son, como siempre lo digo, lo recalco seguido y lo vuelvo a insistir, son las doctrinas, es la palabra, es el fundamento de la iglesia. En esta oportunidad vamos a ver una enseñanza muy importante. Para mí es vital porque, aunque, mire, ¿cuál es el fundamento de su fe? ¿Cuál es el fundamento de su fe? Por supuesto que cuando nosotros hacemos esa pregunta, la mayoría esgrime, menciona versículos, cita versículos bíblicos que hablan de esto y dicen, afirman, Jesucristo es mi fundamento, la Biblia es mi fundamento, los apóstoles es mi fundamento. Bueno, decirlo es fácil, de que así sea, hay gran trecho entre eso y lo otro. Decir que la Biblia es mi fundamento, ya va a ver qué es que realmente esta enseñanza, hermanos y amigos, yo le invito a que la oiga hasta el final. Porque va a ver usted a qué se refiere Dios cuando dice fundamento. Cuando habla de fundamento, hermanos, mire, tal vez como estoy en este momento haciendo una introducción, ¿en qué está fundamentada su fe? Mire pues, muchos se fundamentan en un concepto, están fundamentados en un concepto, en una teoría, otros en una filosofía, otros en historia, oiga pues, otros en una religión. Todos los estatutos que le da una religión, que emite una religión y tienen sus estatutos internos y sus estatutos bíblicos, dicen. No, miren, hermanos, no hablemos de eso. Mire, otros están fundados en cosas diferentes, otros en una visión, en una revelación, que yo le llamo una revelación privada que han tenido ciertos hombres. Es que a mi pastor Dios le reveló. Miren, hermanos, eso no es fundamento. Eso no es fundamento. Yo quiero que comprendamos qué es un fundamento según Dios, porque en esto le voy a decir algo. Otros en sabiduría humana, otros en una visión, otros en el ministerio de un hombre. Oiga, eso, hermanos, eso no es fundamento. Disculpe, pero eso no es fundamento. Yo quiero echar por tierra esa idea que tenemos errada. Le voy a decir por qué erramos muchas veces. Porque el lenguaje bíblico no siempre es el lenguaje del diccionario. Las palabras tienen su sentido nato y su sentido lato. Pero miren, hermanos, bíblicamente, Dios está usando con la palabra fundamento una metáfora, una idea, nos está dando un ejemplo, una parábola, digámoslo así, para que entendamos. Pero cuando él habla de fundamento, ¿usted qué le viene a la cabeza? Una piedra o una cimentación de piedras y de concreto, donde usted se afirma. Eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Pero va a ver que Dios no está hablando de eso. Jesucristo metafóricamente es una piedra, es una roca. Eso es. Pero miren, amigos y hermanos, no se trata de eso. Ya va a ver usted. El fundamento es un ejemplo. Mire, en la Biblia se usan metáforas. Es un libro lleno de muchas metáforas, de muchos ejemplos materiales para que entendamos cosas espirituales. Una de ellas es el fundamento. Cuando veamos la etimología de la palabra fundamento, yo me voy a dar a entender. Va a ver que Dios no está hablando de una piedra física
o de una base. No, 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 hermanos. Está hablando metafóricamente de otra cosa. Yo quisiera que entráramos de lleno. Le voy a decir por qué, porque es un poco largo el asunto. ¿Sobre qué fundamentó, sobre qué fundamento está usted edificando? Porque el apóstol Pablo dice, oiga lo que dice el apóstol Pablo, dice que él como perito arquitecto puso el fundamento, pero ya va a ver a qué se refiere. Y cada uno mira cómo sobreedifica, o sea que nadie va a edificar por usted, en otras palabras. Es usted, eso está en Segunda de Corintios. Eso lo sabemos, es usted personalmente el que al final de cuentas edifica o destruye. El que planta o arranca. El que recoge o desparrama. Así dijo Cristo. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no edifica, destruye. Así eran las palabras de nuestro amado Señor Jesús. Ahora, ¿qué es fundamento? Mire este versículo. Aquí está citado. Si fueren, ese está en Salmos 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero yo le voy a decir que los fundamentos no pueden ser destruidos. Aquí habla de fundamentos, como un plural, como muchos. Pero le voy a decir por qué, porque no está hablando de algo físico. No está hablando de una persona, si ya va a ver de qué se trata. Un fundamento de qué se trata. Por eso es que es importante. Cualquiera que mira el tema dice, sí, pero si mi fundamento es Cristo y la Biblia, yo no, aunque no oiga eso, pero yo sé que la Biblia, ya va a ver que muchos con la Biblia en la mano no tienen un buen fundamento. Oiga, no tienen un buen fundamento porque no están haciendo la voluntad de Dios. Pasemos a algo importante. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, pero yo le puedo decir, afortunadamente no se pueden destruir los fundamentos. Son estables. Así como dice en el capítulo 28 de Isaías. Lo vamos a leer más adelante. ¿Usted en qué tiene fundada su fe? Porque lo que fundamos, dice la Biblia, sobre un fundamento es nuestra fe. Oiga, ¿por qué no fundamos otra cosa? ¿Por qué no fundamos un nombre? ¿Por qué no fundamos una iglesia? ¿Por qué no fundamos otra cosa? Fundamos nuestra fe. Nuestra fe. Porque eso es lo importante. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar algo. Yo puedo afirmar esto categóricamente. Que la gran mayoría en este mundo ignora el poder que tiene la fe. Pero digo la verdadera fe. Esa fe que produce la verdadera palabra de Dios. Esa fe que produce la sana doctrina. Esa fe que un día nos fue entregada, dice Judas. Que combatamos firmemente, ardientemente, dice él. Con pasión, hermanos, con esfuerzo, por aquella fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y quién nos la dio? El autor inconsumador de la fe. ¿Quién? En otras palabras, el que inventó la fe, que es Jesucristo. Él inventó la fe. Sí, Dios pues inventó la fe. Esto no es un concepto, esto no es teoría, esto no es una quimera, algo espurio. No, hermano, la fe es real. Por eso hay que ponerla en un fundamento. Ya va a ver lo que es fundamento. Hoy la fe es un dogma nomás y una doctrina. A ver, defienda su fe católica, defienda su fe evangélica, defienda su fe testiga de Jehová. Así habla la gente hoy. Eso no es fe, eso es religión. Y religión es distinto a fe. Cuando hablamos de fe estamos hablando de algo que dice la palabra de Dios. Y ya vamos a ver de qué se trata. Porque yo le quiero ir diciendo a usted que
La fe, aunque es un concepto bíblico, trasciende, hermanos, porque hay resultados. Amén a que nosotros fundamentamos esa fe, ese creer, hermanos, en algo muy importante. Y es lo que a lo que nos conducimos. Mire, hoy es una religión, un simple creer intrascendente, sin resultados. Sí, la fe no sirve solo para sanar. Oiga, pues, muchos dicen, yo no tengo fe porque le pido a Dios y no sano. Es que la fe no es solo para sanar, hermanos. Tu fe te ha hecho salvo, decía el Señor. Y la palabra salvo es más implicativo, no solo habla de sanidad del cuerpo, habla de algo más, habla de salud, habla de libertad, habla, hermanos, de, de plenitud. Habla de todo, hermanos. Es que ya vamos a ver que la fe sirve para todo. Mire, la fe es útil para todo. Es la vía que nos adentra en los ricos tesoros de Cristo. Esta nos permite encontrar el reino de Dios, el reino de los cielos, y también nos permite agradar a Dios. Porque así dicen en Hebreos 11:6, me parece, sí. 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí que aquel que se acerca debe saber, debe entender, debe creer, debe estar convencido que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan, dice. ¿Para qué va a buscar a Dios solo como para probar, como hacen muchos? Luego que han probado, tienen un problema, tienen un trance difícil, agudo, complicado. ¿Y qué pasa? Se desespera. Y en su desesperación prueban de todo. Y entre eso todo incluye Dios. No, hermano, no se trata de eso. Mejor, mire, de una vez vayamos a la fuente, al único, a la roca de los siglos, como le llama la Biblia a Dios. Oiga, pues, esta nos permite entrar al reino de Dios y agradar a Dios. Por eso es imperativo fundamentar la fe en algo sólido y estable. Ya va a ver qué es eso sólido y estable. Porque cuando hablamos de que la roca es el fundamento y esa roca es Cristo, ya vamos a ver que no es un concepto. Ya vamos a ver algo importante de esto. No está fundado en los hombres, ni en sabiduría humana, ni en otros paliativos. Eso es muy importante. Fíjese pues, yo quisiera que leyéramos Isaías 28, 14 al 16. Es un versículo muy bonito, por eso lo escogí, hermanos. Miren, este tema es amplio y la verdad que lo voy a condensar bastante, pero miren lo que dice. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová. Por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Mire pues, algunos tienen fundamentada su fe, su confianza en la muerte. Sí, oiga esto, es increíble, pero así es en nuestros días. Bueno, siempre ha existido esto. El hombre ha fundamentado muchas veces su vida. Mire, yo ya tengo pacto con la muerte y entonces no hay problema. Ella me va a dejar vivir, como que si se tratara de que no es Dios el que toma las decisiones. Miren, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Sabemos que la soberanía de Dios es la que decide todo en un hombre, en un pueblo y lo mismo en una nación. Porque la soberanía de Dios, hermanos, está sobre todos. Porque Él es la máxima autoridad. Y miren lo que sigue diciendo. Tenemos hecho pacto con la muerte e hicimos convenio con el Seol o la sepultura o el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Mire, para muchos, oiga pues, es que increíblemente, aunque claro,
muchos están fundamentados en la mentira, hermanos, en la falsedad. Pero pregúntenle si ellos tienen la razón y ellos a pie juntos creen aquello. Estos defienden, mire, hasta con la vida y con sangre, lo que afirman y creen. Sí, de verdad. Pero lo más importante, créanme, es saber en qué estamos fundamentados. Hoy lo vamos a ver cuando veamos algo bien interesante. Pero mire esto. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una roca, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. No será avergonzado, dice otra en el Nuevo Testamento cuando Pedro cita este versículo. Pero aquí dice no se apresure. Es que miren, hermanos, no es del que corre, ni del que quiere, ni del inteligente, ni del ligero. No, amigos. Si usted ha creído en esta roca, sea paciente. Lleve las cosas con paciencia. Mire, Dios puso esa roca y ya va a ver qué roca es. Nosotros siempre decimos, Cristo. Sí, así mero dice la Biblia. Pero vamos a ver en la práctica qué es un fundamento para Dios. No es solo decir, yo estoy fundamentado en Cristo. Bueno, eso lo dicen todos, como dice Santiago. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Eso no dice nada. Yo puedo decir que mi fundamento es la Biblia, toda, de Génesis a Apocalipsis. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es mi fundamento, me dijo a mí un cristiano, un amigo. Está bien, le dije yo, pero ahora, ¿qué es un fundamento? Vea, Habacuc 2. Ahí en Habacuc 2 hay una profecía, mira, aunque la profecía tarda, espérala porque va a venir. Y no tardará, se apresura para cumplirse. He aquí que aquel cuya alma no es buena, se burla, se mofa. Pero el justo por la fe vivirá. Es ahí donde dice esa expresión. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe qué sucede en este tiempo? Que la gente ya no vive por la fe, vive por sus riquezas, por su inteligencia. Ya no vive por el dinero, vive por otras cosas, vive de emociones. Es que muchos están fundados en una emoción, por eso les dura poco. Mire, están fundamentados, hermanos, ¿sabe qué? En el conocimiento humano. Piensan que se la saben todas y que nadie los va a engañar. Vea, ese no es fundamento. El apóstol Pablo dice, aquí creo que lo puse en otro lado. Dice el gran apóstol Pablo, a los ricos de este mundo enséñales a que no pongan su esperanza ni su fe, no tengan como fundamento, en otras palabras, las riquezas que son inciertas, sino que hagan buen fundamento para el porvenir, que sean dadivosos, generosos. Oiga, que ayuden a los pobres, en otras palabras. Eso sí, que echen mano de la vida eterna. Lucas 18:6-8, aunque más adelante lo vamos a ver, vea, ahí habla algo bien importante. Habla de una parábola del juez injusto y la viuda pobre. La viuda dice que iba a agobiar a aquel juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y aquel la sacaba y no la quería oír ni le quería hacer justicia. Pero como llegaba tan seguido y todos los días, mire, es como los jueces de ahora. Vaya usted al Ministerio Público y no le hacen justicia si solo va a poner una denuncia. Pero vaya todos los días y va a ver que cansa a esa gente. Y después ya no lo quieren ni ver y por eso le hacen justicia. Yo le digo por experiencia propia. Ahora mire, y aquel juez por un tiempo no la quiso oír hasta que dijo,
para que esta mujer no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Entonces viene el Señor y dice esa parábola. Miren, oigan lo que dijo ese juez injusto. ¿Y qué piensan ustedes? Que el Padre Celestial no oirá a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Les aseguro que pronto les hará justicia. Esta parábola al principio dice que el Señor la dio dando a entender la necesidad que hay de orar y no desmayar, dice. Pero al final de esta parábola dice, pero cuando Él venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Oiga la pregunta, es que no va a haber una fe genuina, hermanos. La fe genuina está escaseando. Y no le hablo tener esa fe para sanar. Muchos de hecho van a sanar. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Oh, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Porque no es eso, hermanos. Ya vamos a ver. Bueno, aquí hay varios pasajes. 1 Corintios 2, 1, 5, donde Pablo habla de que su predicación fue para llevar a los hermanos a la fe genuina, no con palabras humanas, para que nuestra fe esté fundada, no en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Pero ya va a ver que es fundar nuestra fe en la sabiduría de Dios, nuestra fe en Dios. Es que no es un concepto, no es una teoría, no es un dicho, no es religión, hermanos. Es más que eso. Vamos a ver algo. Aquí quiero llegar. Etimología de la palabra fundamento. Yo quiero que en esto preste mucho sentido, por favor, amigos y hermanos. Mire, los muchos paliativos y opciones que tiene el ser humano en nuestros días lo distraen de la verdadera, única y segura ancla del alma. La Biblia habla de un ancla del alma. Oiga, la roca de los siglos que Dios proveó, eso que leímos aquí en Isaías 28, cuando dice que Él ha puesto una roca de cimiento estable. Él la proveyó, Él la dio a la humanidad. Pero ¿cómo nos fundamentamos ahí? Eso es lo que yo quiero que sea la enseñanza hoy. Ese es el mensaje. ¿Cómo hace usted para fundamentarse? No es que usted vaya a una congregación, levante la mano y diga, yo quiero, ya, bueno, ya usted, oran por usted y usted ya está fundado en la roca. Qué bueno que fuera así, hermanos. Entonces, este mundo estaría lleno de verdaderos cristianos. Pero ¿por qué hay mucho cristiano mediocre, hermanos? Disculpe esa expresión. Mucho cristiano, hermanos, que es así, mire, hoy sí, mañana no, que no están bien definidos entre Dios y el mundo, sino que todo les gusta. No hay diferencia entre el que no busca a Dios y el que lo busca. Oiga, pues, la roca de los siglos que Dios proveó para que el hombre haga un buen fundamento para asegurar su bienestar y salvación eterna. ¿Por qué puse aquí el Salmo 48:14? Mire pues, ¿cuál es el momento más difícil cuando la gente se da cuenta que su fundamento de veras es arena, es endeble, es aguas movedizas, es un fundamento totalmente malo? No es fundamento, no está bien fundamentado. Cuando se acerca a la muerte, oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos hermanos cuando les dicen algo se conmueven? Miren, hermanos, todo se les derrumba cuando saben que van a morir. Pero miren lo que dice el Salmo 48:14. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oiga esto. Si usted está desahuciado, amigo, todavía le da tiempo para hacer buen fundamento, para que Dios lo guíe aún más allá de la muerte. Léalo. Este Dios es Dios nuestro.
Mire, aprópiese de Dios. Se lo voy a leer mejor. Mire, pues, se lo voy a leer. Salmo 48, 14. Aquí está. Mire lo que dice. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. O sea que no es un ratito. No decidimos seguir a Dios y prestar acatamiento, seguir a Dios, seguir sus palabras, hacer la voluntad de Dios. No, hermanos, un rato, un tiempo, temporalmente. No, para siempre. Este Dios es Dios nuestro. Mire, aprópiese de Dios. Así como usted es de Dios, Dios también puede ser suyo. Y yo tengo a mi Dios, en el cual he confiado desde mi juventud, desde niño diría yo, porque Dios lo sabe. Este Dios es Dios mío, es mi Dios. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Josué, de Jesús, de todos los santos. Este Dios es Dios nuestro. Oiga lo que dice. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Él lo va a guiar a usted más allá de la muerte. ¿Qué problema, hermano? Si ya nos toca. Porque esta vida no es eterna. En esta vida no vamos a vivir para siempre. Tenemos un tiempo determinado. Cuando ese tiempo se llegue, muchos hermanos que no han hecho buen fundamento, se los va a llevar el río literalmente. Como la parábola que el Señor puso de los dos cimientos, ¿verdad? Uno fundamentó sus obras, su casa en la arena. Y oiga lo que dijo, pero más adelante vamos a mencionar eso. Primera de Corintios 3, 10, 12. No me recuerdo de ese versículo, pero mire lo que dice Primera de Corintios 3, 10, 12. Aquí está. Conforme a la gracia, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero el problema no es si Él es mire, de acuerdo, Él es el fundamento, pero ahora, ¿cómo nos fundamentamos nosotros en Él? Porque ese es el problema. Ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo hago yo para fundamentarme en el Señor? Es que todos, de hecho, afirmamos semejante cosa, pero mire lo que dice. Primera de Timoteo 6:19, ahí son donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que exhorte a los ricos de este mundo que no sean soberbios, engreídos por las riquezas y que no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, que sean generosos, dadivosos, que hagan buen fundamento para el porvenir, para la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Segunda de Timoteo 2:19. Oiga, teniendo este fundamento, conoce el Señor a los que son suyos. Y oiga, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Todos estos versículos apuntan a cómo usted y yo nos tenemos que fundamentar. Mire, Hebreos 6:19. ¿Por qué se los estoy leyendo? Porque nos van a servir más adelante, amigo y hermano. Vea lo que dice. Hebreos 6:19. Aquí está. Mire qué versículo. Es el que habla del ancla del alma, ¿verdad? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Aquí es donde la Biblia registra esa expresión, un ancla del alma. ¿Para qué sirve un ancla? Para estabilizar la embarcación. Si usted quiere ser estable,
que no cualquier cosa lo mueva para allá, para acá, que lo guíen mal, que lo dirijan mal y que lo pierda cualquier viento de doctrina, que tenga esa ancla del alma, que su alma esté bien anclada en Jesucristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Y primera de Juan 2, 4, 6, sí quiero que leamos eso. Oiga pues, porque este versículo es importante, hermanos. Mire lo que dice primera de Juan 2, 4, 6. El que dice yo le conozco, aquí ya estamos entrando como usted y yo fundamentamos en Cristo, que es la roca, que es el fundamento, que es la base, que es la piedra, que es la roca de los siglos. Y la roca que lo seguía era Cristo, dijo Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Aquella roca que les daba agua, que les daba sustento. Oiga cómo dice. Mire lo que dice. Verso 3. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos. Oiga, si guardamos sus mandamientos. Aquí habla de fundamento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¡Ja! Fundamento. Esto es importante. Ahora vea, cuando la Biblia habla de fundamento, ¿a qué se refiere? Es la palabra shiit, shamar hebrea, que significa fundamento, pero no solo. También significa cuidar, afirmar, atención. Oiga, le dice algo a usted eso. Convertir, dar, hacer, cambiar. Por eso lo resalté con rojo, etcétera. Mire, oiga lo que significa fundamento según Dios. Claro, si usted lo busca en el secularmente en el diccionario Larousse de la lengua española o la que quiera, le va a decir otra cosa, pero oiga lo que está diciendo Dios cuando habla de un fundamento. Ahí está el fundamento que es Cristo, pero cada uno tiene que sobreedificar. Ya nuestro amado apóstol Pablo nos puso como perito arquitecto el fundamento, porque nos presentó a Cristo con todas sus virtudes, con todas sus obras, con todo, hermano. Ahora usted como gentil y yo miramos cómo vamos a sobreedificar. Con cambios, con atención, afirmando, convirtiéndonos, dando, haciendo, cuidando. Oiga. Y del griego semelios y tirsemi, que significa fundamento, cimiento. Esa palabra es la que a nosotros nos confunde en el español, en la traducción española, porque nosotros pensamos, ay, solo dicen las cosas, sí, yo estoy fundado en ti, pero mire, ¿qué significa semelios y tirsemi? Mire, guardar. Oiga, si usted dice que está en él, debe guardar sus mandamientos. Por eso quise leer primera de Juan, capítulo 2, versos 4 y 5. Verso 4, 3 al 6. Encargar es dar, lo mismo que shiit y shamar. Es acordar, oiga, es servir. ¿Cuántos dicen que están fundados en Cristo? Y miren, si se trata de evangelizar, nunca llega. A las vigilias, nada. Pero que no va a ser alebreste, música, conciertos, porque ahí todos llegan. Que no voy a hacer invitación a ayunar, a afligir el alma y poder invocar a Dios, porque nadie se asoma, hermanos. O se asomarán pocos que realmente son piadosos, pero los demás hermanos prefieren ver su partido de fútbol. Mire, es servir, es constituir, es encargar, es ordenar. Es orden. Dígame,
¿Cuántas congregaciones piensan que están fundamentadas en Cristo? Y es un total caos, hermanos, es un cisma total. ¿De qué hablan? Mire, gritos y pleitos y todo, relajos, alebreste, eso es lo que hay. No hay orden. ¿Y cómo están fundados entonces? Están fundados en una religión, en un nombre, en un apellido. Por eso, hermanos, eso de ponerle, yo ya se lo dije, ponerle a los ministerios el nombre del susodicho, de la persona que lo inventó. Eso es del diablo, hermanos, eso no es. Entonces la gente fundamenta su fe en aquel hombre, en el ministerio de aquel hombre. Oiga lo que hacemos para fundamentarnos en Cristo. Tenemos que guardar, tenemos que cambiar, tenemos que encargar, tenemos que dar, tenemos que servir. Oiga, tenemos que constituir, tenemos que encargar, tenemos que ordenar, etcétera, etcétera. Porque esta palabra es bien amplia, hermano. Ahora miren lo que dice el Salmo 119, verso 4. Mire mire, y 5. Ahí va a ver. Esto es fundamento. Aquí aparece la palabra llamar, shamar. Y shit, aquí aparece. Oiga pues. 119, verso 4. Oiga lo que encargó. Mire, es encargar. Mire, es esto, mire. Afirmar. Oiga. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Gloria a Dios. Ojalá fuesen ordenados de orden mis caminos para guardar tus estatutos, para guardar. Eso es estar fundado en la roca que es Cristo. Ya vio que no es solo una expresión, no es un concepto. No, hermanos, no es un sentimiento, no es tampoco una teoría, no es una emoción que se acaba pronto. Bueno, vamos a pasar a algo más. Ahora con esto ya en mente veamos algo rápido. Hay que hallarse con Dios para iniciar un buen fundamento. Esto es bien importante. Nadie empieza un buen fundamento si no se halla con Dios. Si no se halla con Cristo primero. Porque cuando uno se halla por la verdadera palabra de Dios, tiene un encuentro con Dios, la vida cambia, hermanos, hay cambios, eso es lo que le estoy diciendo. Ahí empieza a ser fundado en la vida del hombre, fundamentado el hombre, la mujer, el niño, el joven, el anciano. Sí. Mateo 7, 24, 28 es donde está la parábola que le dije. Dios les relató esta parábola, dice la Biblia, para aquellos que no guardan y guardan sus mandamientos. En los dos cimientos, uno fundó su casa sobre la arena y vino la corriente y fue grande su ruina. Pero el otro lo puso sobre la roca, que es Cristo. Edificó, pero trabajó. Oiga, se fundó en Cristo. Fue atento, fue diligente. Todo eso es la forma de hacerlo. Lucas 19, 1, 10. Ahí está el caso de Zaqueo. Un hombre que halló a Jesucristo se encontró. Y oiga lo que dijo él. Mire pues, oigan que se nota que Zaqueo fundó su fe en aquella base, en aquella piedra que estaba enfrente, que era Jesucristo en persona. Oiga, en que dice, Padre, Señor le dice públicamente, si a alguien defraudé, le voy a restituir 4 veces. Y mis bienes, la mitad de mis bienes voy a repartir para los pobres. Es dar. Oiga lo que le estoy diciendo. Aquí se cumple esto, pero mire, de una manera milimétrica. Aquel hombre se halló con Jesús y lo mostró.
mostró que creyó y que se fundamentó en él, porque empezó a dar, a ser generoso, a cambiar. Pero ¿cómo me dice usted? Yo estoy fundado en Cristo y sigue siendo el mismo. Todavía se echa sus cigarros, sus tragos de vez en cuando. Y no digamos mujeriar. Y las mujeres hombrear, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Los cambios. Yo le invito a que revise esto y va a ver. Si no está conforme, busque esas palabras en el diccionario hebreo y va a ver que ahí aparecen las palabras shiit y shamar. Y también aparecen vamos a volver al anterior, por favor. Semelios y Titsemi. Ahí aparecen, hermanos. Cada vez que habla de fundamento aparecen esas palabras. Y ya le dije lo que significa. Mire, Zaqueo ordenó su vida. Empezó a dar. Oiga, a servir. Se constituyó como un verdadero discípulo del Señor. Vamos a volver. Colosenses 1, 21, 23. Es bien importante este versículo. Por eso se lo voy a leer. Colosenses, mire cómo habla el apóstol Pablo del fundamento. Mire pues, Colosenses 1:21. Mire, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, pues, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Oiga la diferencia, cuando no estábamos fundados. Mire, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oiga, tiene que haber un cambio sí o sí. Sí o sí, hermanos. Si usted realmente y yo estamos fundados en la roca que es Cristo, tiene que haber un cambio. Tiene que haber algo. No es posible que no suceda nada, siendo que usted está siendo suministrado. El Espíritu está siendo suministrado por el creer con fe en el Señor. Ok. Primera de Timoteo 17-18 es lo que veíamos volví a repetir ese versículo de los ricos. Oiga, que ahora que ya no pongan su esperanza en las riquezas, que sean dadivosos. Oiga, ese es fundamento. Mire, que den, que sean generosos, que hagan bien. Ese es fundamento. Primera de Juan 2:4-6. Qué versículos más preciosos. Yo se lo leí, pero ahora con ese concepto se lo voy a volver a leer. Oiga, primera de Juan 2:4-6. Mire pues. El que dice, verso 3 mejor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga, si guardamos sus mandamientos. Aquí está la palabra otra vez, guardar. Porque Tirsemi, ya lo leímos. Oiga. Semelios y Tirsemi significa guardar. Oiga, pues, fundamento. Al que dice que le conoce, nosotros le conocemos, decimos, porque le guardamos sus mandamientos. El que no los guarda no lo conoce. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, este es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga pues, ¿cómo hablan las escrituras? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora oiga, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa palabra permanecer es fundamento. Es como quien dice, el que dice que tiene como fundamento a Cristo debe andar como él anduvo. Oiga, qué responsabilidad. Oiga, qué complicado es esto. No se trata solo de esgrimir versículos y saber versículos y recetar la Biblia.
Hay más que eso, hermanos, es delicado. Quiere esfuerzo, tesón por toda la vida. Vamos a ver otro. ¿Buen fundamento o emocionalismo? Mucho solo es una emoción. Mire, por eso voy a pasar un poco rápido. Porque solo se emocionaron, peor que muchos se convierten cuando oyeron a los voceros de Cristo. Oiga, ay, llorando aquello, mire. Yo cuando cantaron un día a la vez. Miren, hermanos, se acuerdan. Una emoción, hombre, que les dura poco. Ya al año siguiente, ya no, o al mes. Ya, ¿y qué tal vos? Ay, mira vos, ya. El trabajo me impide ir a la iglesia, ya, por cualquier cosa. Porque se encontraron, fundamentaron su fe en una emoción, no en Cristo Jesús. Por eso no hay cambios. 15:33-34 es lo que me sorprende a mí. Mire, leamos Primera de Corintios 15:33-34, porque, oiga, qué severo fue el apóstol Pablo ahí, pero por algo, hermanos, oiga. Si como hombre batallé, verso 32, en Éfeso, contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo le quiero decir que esa expresión, comamos y bebamos que mañana moriremos, es una filosofía griega, hedonismo. Ese hedonismo, miren hermanos, aquello de que saquémosle el jugo a la vida porque no hay otra. Así decían los antiguos griegos. Pues Pablo aquí irónicamente está diciendo esto. Si usted no cree que los muertos resucitan, entonces, ¿qué hace aquí? En otras palabras, pero mire lo que dice. No erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. No me voy a detener ahí porque, para pasar. Velad debidamente y no pequéis. Oiga, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Se lo está diciendo a gente que está dentro de la iglesia, a gente que estaba en la iglesia. Porque no conocen a Dios. Oiga, ¿qué podemos decir ahora? ¿Usted cree que eso ya cambió? Que esto ya se quedó para el ayer. Solo era para los corintios. Momento. Las palabras de los apóstoles son doctrinas eternas. Y esto también se puede decir hoy. Muchos van a la iglesia y no conocen a Dios, hermanos. Porque siguen una vida idéntica, igual. Solo cambiaron de religión. Antes eran mundanos y ahora van a una iglesia. Son mundanos en una iglesia, pero no hay cambios. Eso no dice nada. Gálatas 3:1-5. Miren, también Pablo severo con los Gálatas. ¿A quién nos fascinó a ustedes, Gálatas? Habiendo empezado por el espíritu, vais a acabar en la carne. ¿Quién os fascinó? Otras palabras, ¿quién nos hizo cambiar de idea? Ay, miren, hermanos, muchos cristianos antes, muy fieles, muy radicales, muy centrados, ahora son cristianos modernos, contemporizados. Es que el evangelio hay que modernizarlo, vos, me dijo uno. Que ahora sí, mire, mire, yo lo estaba viendo tomar cerveza y le digo, ¿vos y qué haces ahí, vos? Ah, como dice Pablo, al débil me hice débil para ganar a los débiles, a los que no están sin ley, a los que están sin ley, me hice sin ley. Qué mal, hermanos. Y este hombre empezó bien, pero literalmente terminó en la carne. Termino. La fe más que un concepto religioso. La fe es más que un concepto religioso. Mire, Juan 20:29 habla de la verdadera fe. Viene Tomás y hasta que metió el dedo en la llaga y pudo palpar al Señor, dijo, mi Señor, mi Dios, dijo, mi Rey, mi Príncipe. Así se traducen las expresiones ahí. Tomás
porque viste, creíste. Más bienaventurado de aquí en adelante, dice otra versión, no esta Reina Valera. Más bienaventurado de aquí en adelante el que sin ver cree, porque la verdadera fe es la certeza de lo que se espera. Esto, mire, hecho Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, porque somos prisioneros de esperanza. La esperanza, hermanos, está ahí adentro de nosotros. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:18. Porque por fe andamos, no por vista. Porque las cosas, dice también Pablo ahí en el capítulo, siempre el capítulo 4, versos 5 y 7. Perdón, capítulo 5, verso 7. Porque las cosas pasajeras de esta vida se ven, pero las que no se ven son eternas. Bueno, se lo voy a leer, pues aquí está, cerca, miren. Segunda de Corintios, aquí estoy en primera. Miren lo que dice el apóstol Pablo para que vea qué es eso lo que le estoy diciendo. 4:18. Mire. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora mire el 5:7 para que vea que es cierto. Porque por fe andamos, no por vista. Eso, solo ese es el versículo. Porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir que la fe es, hermanos, ver lo que no se ve, lo que no vemos ahorita. Mire, cuando muchos miran, dicen, tuve una gran visión. Sí, pero yo le voy a decir que él tuvo una visión porque Dios lo quiere convencer a él. No es porque sea más espiritual. Tuvo Dios que darle una visión para que creyera, igual que el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, yo fui recibido a misericordia, fui blasfemo, fui rebelde, soberbio y de todo, pecador de los pecadores. Soy el primero, dice Pablo. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, dice. Sí, pero cuando alguien es rebelde, es incrédulo, Dios tiene que mostrarle algo. No crea que porque es privilegiado, no crea que porque es de gran fe, Dios lo tuvo que convencer. Pero qué rico es, qué sabroso es creer aún sin ver las cosas. Más bienaventurado es. Tal vez ahorita usted no ve las cosas, pero van a venir. Se lo aseguro. Se lo garantizo. Va a suceder. Porque por la fe vivimos, no por la vista. No es por lo que vemos, sino lo que no vemos. Mire, Judas 1:3-4 habla de que exhorta a los hermanos de que contendamos ardientemente por la fe. Esa palabra contender es fundamento también. Cuando hablamos de fundamento, metafóricamente, mire pues, pero primera de Pedro se me estaba pasando. Dice, sí, de que ahora creemos en el Señor aún sin haberle visto. Primera de Pedro 1, mire pues. Por eso lo voy a leer. Mire lo que es la verdadera fe, no una emoción. No es un concepto religioso. Mire, primera de Pedro 1:8. Para que se sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe va a ser premiada en aquel día, hermanos. Hoy no se preocupe usted. Es que yo siento que no tengo fe, hermano, porque no miro las cosas que pido. No, si usted va a ser premiado cuando Cristo se manifieste. Oiga, verso 8. ¿A quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oiga, un gozo que no se puede ni explicar, inefable. No se puede decir, pues, describir.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Y qué quiere decir esto, amigos y hermanos? Y no lo hemos visto. Ay, yo vi al Señor con su larga cabellera. Miren, hermanos, lo vio como lo pintó Da Vinci, como lo pintó Miguel Ángel. No, hombre, pero él no es así. Si a Jesucristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ok. Cuando hablamos de fundamento, metafóricamente hablamos de una base, de un cimiento, ¿verdad? Pero es dar, servir, guardar, cumplir, cuidar, hacer, convertir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a definir que usted está convertido, que usted realmente está fundado, está sobre esa roca y nadie lo mueve de ahí. Nada ni nadie, ni las pruebas más terribles, hermanos, que nos han sobrevenido, nos han hecho desistir a nosotros, que nos hemos decepcionado de muchas cosas, sí. Eso ni lo dude. Del hombre, hermano, yo estoy curado. De verdad, hermanos. Del hombre yo estoy curado. Nunca más voy a confiar en el hombre, sino que en Cristo. Y se lo vuelvo a repetir, mire. Primera de Corintios 7:21. Por precio fuisteis comprados. Así que no os hagáis esclavos de los hombres. Qué maravilloso. Mire, Josué es un ejemplo de eso, por eso quise poner aquí a Josué. En el libro de Josué 24, del 14 al 15, dice, y miren, ¿les parece cosa gravosa servir al Señor? Pues sirvan a los dioses de las naciones de aquí cerca. A Baal, a Astoret, al que sea. Pero si ustedes quieren servir al Señor, pues miren, Dios no los va a soportar con todas esas idolatrías. Estoy parafraseando esto para hacerlo más rápido. Pero ¿saben una cosa? Dice Josué, en lo que a mí respecta, yo y mi casa serviremos al Señor. Servir. Estoy fundado en Jesús. Ahí está en Dios. Ahí está la palabra Shiit. ¿Ya vio? En otras palabras, él dice, mire lo que dice Josué, pero yo y mi casa y mi familia y los míos serviremos a Jehová. Eso es Shiit, estar fundado. Nada más y nada menos. Josué, como un hombre de Dios, sí que estaba fundado. Estuvo fundado desde su niñez hasta su muerte como anciano. Ahora, Juan 8:51 es claro. Y con eso voy a ir concluyendo. Miren, amigos. Juan 8:51. Si me amáis, ¿verdad? Mire. De cierto os digo. El que guarda mi palabra. Aquí está fundamento. Porque habla la palabra. Ahí está una de las palabras que a mí se me olvidan un poco porque son hebreas. Semelios y... volvamos por favor a lo que es la etimología de la palabra anterior. Mire, no. Semelios y Titsemi. Aquí aparece esa palabra, mire. Si quiere lo busca y verá que así es. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Ahora mire lo que dice en el verso, volvamos. Mire lo que dice ahora el verso, en el capítulo 14, ese es famoso, muchos lo repetimos, pero mire lo que dice 14:15. Mire, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora mira el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay muchos versículos. Ahora mire, me voy a ir de una vez a Apocalipsis 3:10.
para que vea cómo está, y con eso voy a concluir. Mira Apocalipsis 3:10. Aquí está. Perdón, aquí está. Dice, por cuanto has guardado, aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado, esa palabra guardado significa fundamentado, estás fundada en mí, porque ya le dije que semelios y tirsemi, que se usa aquí, es la palabra guardar, dar, encargar. Mire, hermano, servir, ¿ya vio? Eso es, mire, la verdadera iglesia, como dice el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo me comprometo a guardarte de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Dios ha prometido eso. Que Dios les bendiga, hermanos. Mire, fundamentarse en Dios no es fácil, pero es maravilloso. Por eso una persona que está fundada en Dios es libre. Miren, hermanos, es alegre, vive alegre, aunque a veces estamos tristes. Pero miren, hermanos, ese gozo, porque hay una tristeza que produce Dios. Yo le voy a decir algo, mire, usted puede interactuar con nosotros en estas plataformas sociales. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios lo guíe por lo que más quiera, fundamente su fe, no en los hombres, sino en el Señor Jesucristo, que es el fundamento de los siglos. Es la roca que Dios ha establecido, no Pedro, no ningún hombre, es Jesucristo. Amén y amén.